La educación y la cultura son hermanitas, una depende de la otra. Pero es importante lo que está ocurriendo en el ámbito de la cultura de República Dominicana. Y nosotros hemos tratado en las últimas semanas de tener conversaciones con intelectuales, escritores, que nos puedan explicar, que nos puedan dar el punto de vista sobre el tema de la cultura dominicana, hacia dónde vamos y cuáles son los esfuerzos que se hacen desde instituciones públicas. Porque si creamos un Ministerio de Cultura, hemos pensado que desde el Estado se puede empujar y impulsar en una dirección positiva, por supuesto, la cultura dominicana. Agradecemos a Luis R. Santos, escritor, novelista, autor de textos importantes en la nueva narrativa y la nueva novelística dominicana, pero que además es el director general de Cultura del Ministerio de Educación. Recordemos que la parte de Cultura dependía antes de la creación del Ministerio de Cultura de Educación, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura. Luis es un escritor importante que se ha incorporado a la parte, digamos, oficial en la nueva administración del presidente Luis Abinader. Agradecemos a Luis que nos aceptara la invitación que le hicimos para conversar sobre estos temas. Esperamos un poco, pero ya estás listo y preparado para decirnos algunos de los proyectos que se encaminan en el sector educación para que, digamos, la cultura se hermane con el trabajo que realiza el Ministerio de Cultura y algunas otras de las instituciones oficiales. ¿Cómo vamos en ese ámbito, sobre todo sabiendo que la educación está tan hermanada con la cultura y hay tantos déficits que todavía tenemos en nuestro país? Luis, bienvenido. Buenos días. Gracias, Fausto. Fíjate, el área en la cual yo me desempeño en el Ministerio de Educación es en el ámbito de la cultura. Cuando yo llego al Ministerio de Educación, la Dirección General de Cultura se dedicaba a organizar el premio al magisterio y algunas otras actividades como celebrar efemérides y hacer algunas pequeñas actividades dentro de la Feria del Libro. Entonces, cuando llegamos acá, nos encontramos con que había un interés, que hay un interés marcado del nuevo ministro, del ministro actual de Educación, por darle un gran impulso a la lectura. ¿Por qué? Porque, como tú dices, la lectura es un componente esencial en la educación, pero también en la cultura. O sea, son caminos que están entrecruzados. Entonces, a partir de esa necesidad y esa urgencia, estamos desarrollando, ya oficialmente el ministro presentó el plan Dominicana Lee. Es el primer gran plan que se planifica en el país para impactar no solamente a la educación preuniversitaria, sino a toda la sociedad en sentido general. Porque entendemos que cuando tú logras elevar el nivel intelectual, el nivel cultural de las familias, eso está contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de la educación en determinados países. Entonces, nos encontramos, Fausto, que, por ejemplo, en la mayoría de países iberoamericanos había o existe un plan de fomento del libro de lectura anclado en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Cultura. Y República Dominicana está muy rezagada en materia de lectoría. Por ejemplo, si un organismo internacional hace un estudio para medir los índices de lectoría en República Dominicana, nosotros ni siquiera puntuamos. ¿Qué significa esto? Que hay tan bajo nivel de lectoría que nosotros no salimos en las estadísticas. Y estamos hablando de que nosotros en esta área incluso estamos por debajo de Haití a nivel de lectoría. Mucha gente diría, ¿por cómo es así? Es así. Nosotros estamos compitiendo con países muy subdesarrollados del África subsahariana y de otras regiones del planeta. Entonces, ningún gobierno responsable, y este es un gobierno responsable, puede obviar la relevancia que tiene el tema de la lectura en un sistema educativo y en un sistema cultural de una nación. Ya, entonces ese programa
República Dominicana Lee, Dominicana Lee, o Dominicana Lee, busca promover la lectura en la educación o promover la lectura en toda la sociedad dominicana? Primero, el Ministerio de Educación está encargado de la educación preuniversitaria. El fuerte de Dominicana Lee es dentro de las aulas. ¿Cuáles son los destinatarios principales de Dominicana Lee? Los estudiantes, los docentes, los estudiantes de magisterio, muy relevante, De acuerdo. y las familias, y también las comunidades, Yeah. porque Dominicana Lee contempla una serie de planes que van a ayudar a que los índices de lectoría mejoren no solamente en las aulas, sino también en las periferias. Eso parte, digamos, del criterio de que el sistema educativo dominicano, como está conformado, tiene la posibilidad de influir en otros sectores de la sociedad dominicana. Bueno, pues perfecto. Tú sabes que los estudiantes tienen familias, los profesores tienen familias, los estudiantes de magisterio tienen familias. En el entorno en que se desarrolla la educación preuniversitaria hay familias. Entonces, nosotros lo que queremos es que a partir de las aulas se irradie esa pasión, ese interés por la lectura para mejorar las condiciones de aprendizaje, de que los niños empiecen a entender desde temprano los textos que tienen que leer por razones académicas, pero también nosotros básicamente lo que queremos es despertar el amor por la lectura como algo cotidiano, algo que no sea, diríamos, una imposición de la escuela, sino nosotros queremos enseñar a los estudiantes a amar la lectura a través de mecanismos que estamos aplicando desde ya en las aulas en República Dominicana. ¿Y cómo se distribuyen los textos de lectura físico o digital entre el personal docente y el personal, el alumnado del sistema educativo? ¿Cómo lo están haciendo o planean hacerlo? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, los libros de texto no tienen nada que ver con nuestro plan. Los libros de texto son temas que lo maneja Currículo y el Viceministerio de Asuntos Técnicos. Eso es obligatorio y con eso hay que cumplir. Exactamente. De acuerdo. Ahora bien, nosotros tenemos en los almacenes del Ministerio de Educación una serie de libros de textos que son los planes de lectura. Pero ¿qué pasa? Que en el gobierno anterior había un gran interés por comprar, por lo que todos sabemos, pero no había un interés en que esos libros se distribuyeran de manera apropiada y eficaz en los centros educativos. Y en los almacenes hay muchos libros. Sí. Los almacenes del Ministerio de Educación, hay muchos libros. Sí, tenemos más de 2,5 millones de libros. Y eso, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Mira, hay un tema que es crucial en las escuelas, que son las bibliotecas escolares y bibliotecas de aula. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los directores regionales, los directores de distritos y los centros. ¿Para qué? Para que se adecue, para que el espacio dedicado a la biblioteca se acondicione, para hacerlo un espacio agradable, un espacio lúdico, en donde los estudiantes lleguen y encuentren una diversidad de textos, para que ellos mismos elijan el libro que quieren leer. Por ejemplo, una maestra dice, vamos a premiar a estos estudiantes que se portaron bien en esta semana, vamos a llevarlo a esta área de la biblioteca para que lean 1 hora. Ellos tendrán la posibilidad de elegir el texto que quieran. Habrá libros de literatura, habrá Biblias, habrá libros de autoayuda, habrá libros de ecología, habrá libros de psicología, habrá cuento, habrá novela, habrá ensayo, habrá cómics, habrá de todo. ¿Por qué? Porque la lectura es un abanico muy amplio, y tenemos que despertar el interés de los estudiantes facilitándole ese elemento esencial que es el libro. Por aparte de eso, Fausto, el gobierno ha hecho una gran inversión en dispositivos digitales para entregarle a docentes y a estudiantes. Nosotros estamos desarrollando la biblioteca virtual del Ministerio de Educación y esa biblioteca va a estar orientada
a que sea un recurso pedagógico de soporte para los profesores. Ahí vamos a tener la literatura clásica universal, la literatura contemporánea dominicana y clásica, y una serie de recursos pedagógicos como audiolibros, incluso libros para personas con discapacidad. Vamos a tener tutoriales de cómo se escribe un cuento, una novela, un ensayo, porque dentro de Dominicana le hay un plan para formar clubes de lectura en las aulas, talleres literarios en las aulas. Nosotros vamos a tener concursos por distrito, concursos literarios por distritos escolares, por regionales y a nivel nacional. Nosotros tenemos un plan que se llama, una revista y un proyecto que se llama Escribir desde las aulas. ¿Para qué? Para promover la creatividad. Al tiempo que impulsamos la lectura, vamos a promover la creatividad dentro de los docentes y los estudiantes. Y ese Escribir desde las aulas será una revista digital en principio, que estará colgada en la página del Ministerio de Educación, en donde será alimentada con los mejores textos que produzcan los estudiantes de los distritos escolares y los docentes. Entonces, también tendremos una iniciativa, estas son dos iniciativas muy relevantes, una que se llama Desayuno con Letras. ¿Qué hacemos? Todos los días, cuando llegamos a las aulas, levantamos la bandera, los estudiantes llegan a su aula. Lo primero que se va a hacer es 10 minutos de lectura libre. Usted va a leer en su tableta, en su celular o en su laptop, o en el libro físico que tenga a su disposición, usted va a leer 10 minutos. Si usted tiene clase de naturales, ciencias naturales, a las 9 usted puede leer naturales si quiere. Lo que queremos es que usted, desde cuarto o tercero bachillerato, vaya sabiendo la relevancia que tiene el hábito de la lectura, no solamente para mejorar las condiciones cognitivas, sino para todo en la vida. La lectura es esencial. Abrir la mente. Abrir la mente. Abrir la mente. También tenemos otro plan dentro de Dominicana que es amplísimo, que es una cuota lectora. Nosotros queremos que a partir del año que viene, en cada aula haya un registro de Juan Isidro Ramírez, niño de 8 años que en el mes de enero leyó el libro Los cuentos de la Nana Lupe, de Pedro Enrique Sureña. Luego el niño de 10 años en el 6º curso leyó Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Entonces, ese registro, vamos a tener niños que leerán un libro. Nosotros lo vamos a incentivar. Fíjense que estamos hablando de motivar, de incentivar, no obligar, porque la lectura no se obliga a nadie. Porque dijo un escritor que la lectura produce felicidad y a nadie se le puede obligar a ser feliz. Nosotros lo que queremos es enseñarlos a que ese acto maravilloso de sentarse un rato con un libro en el aula, en el parque, en sus casas, es maravilloso para ellos. Eso es lo que busca este plan de lectura. Y eso incluye, por supuesto, a estudiantes de diferentes edades, preuniversitarios, e incluye a estudiantes del sistema educativo para la formación docente, e incluye a los maestros también, a los docentes. Así es. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Luis R. Santos, escritor y director general de Cultura del Ministerio de Educación. En un momento retornamos. Luis, en las últimas semanas hemos visto las informaciones procedentes del Ministerio de Educación sobre la entrega de dispositivos para estudiantes y para maestros en diferentes lugares. Cientos de miles de dispositivos, tabletas, han sido distribuidas. ¿Han sido incluidos ya libros dentro del contenido de esas tabletas para estos programas de lectura? Fíjate, una de las preocupaciones mayores del ministro Roberto Fulcar al entregar estos dispositivos es que se le saque el mejor provecho posible. Tú sabes que estos tiempos son
son nuevos tiempos. La tecnología ha impactado de manera, diríamos, brutal los sistemas educativos mundiales, incluyendo nosotros, que es un país con muchas carencias, muchas dificultades, pero sí se está trabajando. Nosotros, a través del Departamento de Tecnología de la Información, que es el área encargada de la entrega, de la adecuación de estos dispositivos, se está trabajando para que todos estos dispositivos tengan un contenido básico de libros descargables. Incluso nosotros estamos ahora en una negociación con autores contemporáneos para la biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual va a tener los mejores escritores dominicanos contemporáneos y clásicos. Estamos comenzando adelante con los que no pagan derecho de autor por razones lógicas, porque cuando tú vas a negociar con un autor vivo hay que pagar derechos de autor, es un proceso más complejo y se está avanzando en ese paso para que todos estos libros lleguen incluidos en los dispositivos, pero los que se han entregado contienen estos textos de la biblioteca básica digital. No lo tienen todos, pero hay una parte que sí lo tiene. Pero además de eso, Fausto, la biblioteca está abierta en la página del Ministerio de Educación. O sea, si tú eres un profesor de Neiva y tú tienes internet, tú tienes acceso a 500 textos que hay en esa biblioteca. Ahí hay libros clásicos dominicanos y lo mejor de los distintos géneros literarios, de la literatura universal. Ahí tú tienes la Ilíada, la Odisea, tú tienes las Mil y una Noches, tú tienes ahí a Madame Bovary, tú tienes ahí a Shakespeare, tú tienes ahí a los mejores poetas de la generación del 27 de España, de la generación del siglo de oro, tú tienes a Becker, tú tienes a los mejores de América y del mundo en esa biblioteca virtual. Ahora, esa biblioteca estamos trabajando para hacerla súper moderna, súper ágil, súper operativa, súper atractiva, porque es un proyecto que está en construcción. Recuerda, nosotros tenemos un año en el gobierno, en el Ministerio de Educación, y lo que llegamos fue a bregar con lo que tú sabes, sí, con un año de pandemia, una locura, a montar un año escolar a distancia, con todas las presiones del mundo para que el año no se perdiera. Entonces, ahora es que lo urgente está dándole paso a lo importante. O sea, había cosas que eran demasiado urgentes, pero no era que no se estaba trabajando, porque fíjate, este plan de lectura, desde que nosotros llegamos al Ministerio de Educación, se ha estado articulando, porque esto no es una improvisación, esto tiene un año el ejercicio, esto tiene un año de planificación. Nosotros tenemos incluso instalados en algunos puntos ya, puntos de lectura. ¿Qué son los puntos de lectura? Son pequeñas bibliotecas donde la gente va a recibir donaciones de libros, va a intercambiar libros y va a recibir préstamos de libros. El primero lo pusimos el 6 de diciembre en la biblioteca, en el lobby del Ministerio de Educación. Y ahí nosotros hemos distribuido y movilizado más de 10,000 libros. Fíjate, en menos de un año, en el punto de lectura del Ministerio de Educación, se han movilizado más de 10,000 libros. En esos puntos de lectura se entrega un texto al que lo solicita. Sí. Un libro. Es como una biblioteca. Como una biblioteca. Se entrega ese libro. ¿Qué nivel de seguimiento y control hay de lo que pasa con ese libro que se entrega? Nosotros le entregamos el libro y le llenamos una ficha, le cogemos el número de cédula y un celular. Pero esa persona usualmente cuando lo lee va y lo cambia por otro libro. Pero esa persona, si tiene este libro en sus manos y ya lo leyó o no le interesa, va y lo lleva al punto de lectura y le entregamos un libro, el libro que él quiera. Pero también tenemos una cuota para donación de libros. ¿Por qué? Porque las familias dominicanas no tienen libros en sus casas. Y decía un amigo tuyo que un hogar sin libro es lo mismo que un cuerpo sin alma. Eso lo dijo Cicerón. Entonces, dentro de Dominicana Lee, nosotros estamos comprometidos a entregar lo que hemos llamado la biblioteca familiar mínima. Esto es que las familias de los estudiantes de las zonas más vulnerables, ya estamos comenzando, le vamos a entregar un kit de libros para que ellos lo tengan en sus casas para ellos y sus familias. Cuando ellos los lean, van a ir a la biblioteca del centro escolar más cercano y los van a cambiar, o al punto de lectura que le quede en un parque,
que le quede en una iglesia, que le quede en un club, porque este plan contempla una serie de entramados, de colectivos, para que realmente el libro sea asequible para las personas. Ustedes han tomado en cuenta, Luis, la aprobación en el año 2008 y además se publicó también 3 años después el reglamento de la ley, creo que es 502-8, de promoción del libro y la biblioteca vinculada con la escuela. Mira, que fue un proyecto de promoción de lectura. Fausto, mira, las cosas hay que decirlas como son. José Rafael La Antigua, un buen ministro de Cultura, tenía una gran intención de promover el libro de la lectura. Y se hizo lo básico que hacen la mayoría de países, que es promover una ley, o sea, los reglamentos, el sustento jurídico y político de un plan nacional de lectura. Pero, ¿qué se encontró La Antigua que no tenía una estructura, no tenía dinero? O sea, todo se hizo pensado en grande, pero cuando se fue a aplicar a la realidad no tenía recursos, no tenía estructura. Entonces, esa es una ley muerta. Esa ley, la ley del libro de la lectura en República Dominicana, los únicos que se beneficiaron fueron los importadores de material de impresión. Los libros siguieron aumentando de precio de manera desorbitante. Tú que eres un lector consuetudinario, tú vas a Cuesta y sabes que a partir del 2008 los libros no bajaron de precio, los libros siguieron subiendo de precio. Y un libro ahora que cuesta, en cualquier país cuesta 5 euros, aquí cuesta 18. Los libros aquí son extremadamente caros. Entonces, esa ley nosotros la hemos visto como letra muerta. ¿Por qué? Porque fue una ley concebida con muchas pretensiones, sin tener a manos los recursos y las facilidades para... La entonces primera dama asumió la promoción de esa ley y la instalación de bibliotecas y hizo mucha campaña alrededor de eso. Y luego del 2012, en el 2011 se publicó el reglamento, ella se convirtió en vicepresidenta de la República. Pudo haber seguido con el tema de la promoción del libro y la lectura. Mira, Fausto, este tema del libro y la lectura es para gente como el presidente Abinader, gente comprometida con lo mejor de una sociedad sin pensar en réditos políticos. Y como gente como el ministro Fulcar, que está empeñado en darle a la República Dominicana un nuevo sistema educativo de calidad. Aquella gente eran muy expertas haciendo programas ampulosos. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, ese plan Quisqueya Aprende Contigo, que Danilo Medina le sacó todo el rédito político del mundo. Si a nosotros nos dieran el 3-4% del dinero que se invirtió en Quisqueya Aprende Contigo para Dominicana Lee Nosotros, en 10 años tuviéramos un país de lectores. Aunque Quisqueya Aprende Contigo fue un proceso de educación de personas adultas, de educación... Te hago la referencia porque ese proyecto es un proyecto bello, conceptualmente hablando, pero en la práctica sus resultados no son tan, diríamos, algo que sea atractivo, porque el Ministerio de Educación tiene una dirección de educación de jóvenes y adultos. Sí, ese trabajo es de educación y educación lo hace de manera permanente. Y la mayoría de logros que se obtuvieron en ese plan fue a través del Ministerio de Educación. Y hoy a eso se le está dando un reimpulso. Se vinculó con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la República. Sí. Ellos dicen haber alfabetizado a unas 500 a 700.000 personas. Y fue un proyecto de alfabetización fundamentalmente. Aunque obviamente lo que tú estás diciendo es la necesidad de promover más el libro y la lectura. Yo creo que la intención del pasado gobierno era declarar a la República Dominicana libre de analfabetismo. Al final eso no se consiguió, pero el programa tuvo sus éxitos. El tema de la educación continuada, que no incorporaba... Mediático fue extraordinario, mediáticamente fue extraordinario ese programa, pero yo tengo mis dudas sobre los resultados reales de eso. Entonces, por eso yo te digo que esto que nosotros estamos haciendo, esto es un plan de conciencia política, la lectura como política.
sea, porque Luis Abinader como presidente de la República va a Nagua y nadie le va a pedir una biblioteca. Nadie le va a pedir a él que adecue las bibliotecas escolares. Ellos lo que quieren es que les arreglen una cañada, que la escuela tiene filtraciones, pero nadie se preocupa por el tema del libro y la lectura. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana no lo exige. Entonces hay que tener criterio político de estadista para impulsar este tipo de programas y proyectos, porque no son cosas que la gente está demandando, sino que es un gobierno consciente de su responsabilidad. Y Fausto, si tú te pones a leer los proyectos de fomento del libro y la lectura en Iberoamérica, y todos los estados tienen la lectura como una política de Estado. Una política de Estado, definitivamente. Porque ahora, me gustaría saber, tú me dices que en el ministerio, en los almacenes del Ministerio de Educación hay 2.5 millones de libros comprados por el Ministerio de Educación. Me preguntaría... No, no por este ministerio. Esta gestión no ha comprado un solo libro. Un solo libro, de acuerdo. No ha comprado ni un libro. Entonces, quiero saber, ¿cuál es el valor que tú como autor, escritor, intelectual, le atribuyes a esos libros almacenados ahí? ¿Tú los has visto? ¿Tú sabes de qué contenido tienen? Sí, lo que pasa... ¿Qué valor tienen? Nosotros tenemos libros de todo tipo. Nosotros tenemos libros chatarra y tenemos libros también importantes. Tenemos obras que son para estudiantes de bachillerato, no tienen el nivel de comprensión que se necesita para poder entenderlos. Por ejemplo, ahí hay textos como El siglo de las luces. De Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Tú le vas a poner a leer a un estudiante de bachillerato El siglo de las luces. Oye, se les rompe la cabeza. Sí, es un poco complicado. Y en 3 minutos te sueltan el libro. Sí. Hay un paquete de libros de esa naturaleza. Sí. Ahora, el Ministerio de Educación, tarde o temprano, tendrá que abocarse a sentarse con currículum, a sentarse con todas las áreas pertinentes, a analizar cuáles son los nuevos libros de textos de lectura que se van a llevar al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Por ese problema que hay. Por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro ahora en La Romana entre 20 escritores y 150 maestros para promover este programa. Sí. Se llama Puente Cultural, que es a través de la Cátedra de Escritoras y Escritores Dominicanos, el programa que dirige el ministro sobre cátedras ciudadanas. Y hubo una muchacha que se paró y dijo, si ustedes quieren poner a los jóvenes a leer, cómprenle, llévenle libros de la saga que ellos ven en Netflix y que ven en YouTube. Llévenles los libros de Harry Potter, llévenle los libros de Crepúsculo, llévenle los libros, esos libros que no llegan a las escuelas porque los genios de la educación creen que lo único que vale la pena leer es Alejo Carpentier o a Gustavo Flaubert, que son maravillosos, pero eso es para ustedes, los lectores. Eso es para, por ejemplo, estoy pensando en un libro pequeñito y fundamental en la historia de José Enrique Rodó, en la historia latinoamericana, Ariel, que es una conferencia de un maestro impresionante, pero sobre el valor de la juventud, del alma, etc. Es complicado el libro. Ariel de Rodó es fundamental en la transformación de la concepción sobre América Latina, pero es muy difícil, no es fácil. Pero, sin embargo, tú sabes que yo recientemente lo estuve releyendo para subirlo a la biblioteca del MINER, y José Enrique Rodó tiene la peculiaridad de que es un escritor profundo, pero sensible, es sencillo. O sea, él logra esa combinación muy escasa de la profundidad y la llaneza. Sí. Que cosas características que usualmente la tienen los genios, como Mario Vargas Llosa, que es el gran ensayista, el gran crítico literario de la lengua española, yo creo que de los últimos 100 años. Así es, eso es. Vamos a hacer una pausa, no es última, una pausa en este diálogo con Luis R. Santo, director general de Cultura del Ministerio de Educación. Luis R. Santo, tengo una duda. ¿Qué para ti lo que tú defines como libro chatarra, qué es?
Porque hay 2.5 millones de libros en el almacén del Ministerio de Educación. Tú dijiste que hay libros chatarras y hay libros importantes. Sospecho que importante puede ser de Manuel de Jesús Galván Enriquillo, o Cosas añejas de César Nicolás Penson, No, o La sangre de Tulio M. Cestero. Si supieras que no tenemos esos libros en los almacenes del Ministerio de Educación. Son básicamente, es literatura extranjera la mayoría. Y hay como 10 o 15 títulos de literatura infantil dominicana. La mayoría son extranjeros, contratados a Anaya, una serie de editoras. Pero libros chatarra son aquellos libros que no tienen utilidad intelectual ni educativa para los estudiantes, que fueron comprados porque alguien se lo propuso a las antiguas autoridades y ellos lo compraron, porque no había el interés en tener calidad en los almacenes, sino inventario para comprar. Pero de 2.5 millones de libros requieren un almacenamiento, ocupan un espacio, y para la conservación, por el tema de la temperatura, el calor, etcétera, eso va a requerir de una inversión importante también. Mira, lo que pasa es que yo estoy incluyendo en el inventario 1 millón de libros que están en un proceso de litis de la administración anterior, que están en los almacenes del Ministerio de Educación. Que se compraron y se pagaron. Bueno, fue un proceso que se hizo y hubo un conflicto entre suplidores, un chisme de eso que usualmente suceden con los suplidores del Estado, que se viven poniendo zancadillas unos a otros. Entonces, el proceso, después de adjudicado, después de entregado los libros, el ministro, don Andrés Navarro, lo echó para atrás. Pero ya los libros estaban en los almacenes. Sí, fue un escándalo, recuerdo. Escándalo. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, el suplidor fue a los tribunales y ganó en los tribunales. Ganó en los tribunales. Entonces, ese con Antonio Peña Mirabal ya como ministro de Educación. Bueno, fue Andrés Navarro. Andrés Navarro. Cuando Andrés Navarro fue que se hizo el proceso, y luego cuando Antonio Peña Mirabal era ministro, entonces ahí fue que el tema llegó a la justicia. Pero fue creo que a principios de este año, cuando el tribunal le dio la razón al suplidor. Entonces, yo realmente no sé qué harán las autoridades del Ministerio de Educación con este plan, pero hay 1 millón de libros. 1 millón. Y fíjate que ahí están Ángel Hernández, Emilia Pereira, Mateo Morrison, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Rafael Peralta Romero, Pedro Antonio Valdés, Muquien San. Ahí está, oye, te estoy hablando... Como autores. Como autores de ese plan, de ese proyecto. Están los mejores autores contemporáneos. Fue un proyecto que tenía una buena intención, pero de manera extraña todo se complicó y se fue a pique. Entonces ahí están los libros. ¿Y ustedes qué van a hacer con esos libros? Bueno, eso yo no lo decido, eso es un asunto de las altas instancias del Ministerio de Educación, que son sabias. Pero pueden utilizarse para Dominicana Lee, si hay alguno que tenga valor. No, porque claro que son libros todos valiosos. O sea, esos libros, ahí no hay libros chatarra en ese proyecto. Ya, no, okay. Ahí son autores contemporáneos, seleccionados de la diáspora, hay como 5 autores también, porque no es, yo estoy diciendo lo que hay en los almacenes del Ministerio de Educación. Ya. Pero recuérdate, Fausto, que el principal tema de nosotros son las bibliotecas escolares. Las bibliotecas, sí. Y las bibliotecas de aulas. Nosotros necesitamos los libros para impulsar la lectura dentro del sistema educativo. Entonces, estos libros están ahí. El ministro y las autoridades superiores en determinado momento tomarán una decisión al respecto. Y si se ponen a disposición de Dominicana Lee, sería estupendo. Bueno. Yo sugiero, y es un criterio y tal vez una idea nada más que te doy, ISFODOSU, el Instituto de Formación Salomé Ureña, de formación de docentes del Ministerio de Educación, tiene una colección de textos importantes, ya agotados incluso, que dio a conocer, y que es una colección de textos extraordinarios, maravillosos, con
presentaciones nuevas de autores intelectuales de la actualidad, que son también un recurso valioso, que supongo están también Yo lo conozco, en esa manos colección. del Ministerio de Educación. Yo conozco esa colección y está subida en la biblioteca virtual de nosotros. Ya. O sea, una de las cosas que yo me ocupé en primer instante fue que esos libros estuvieran disponibles en la página virtual, en la biblioteca virtual. Están ahí. Ya. Ahora, llegará un momento en que nosotros necesitaríamos todos esos clásicos Ya. en físico, ediciones populares. Por Sí. ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene la mejor colección de este país, que se llama Biblioteca Básica Dominicana. Pero son libros de lujo. Ya, sí. Un libro que una impresión cuesta, un ejemplar cuesta 300 pesos. Nosotros necesitamos libros que cuesten 40, 50 pesos para poder ampliar, distribuir en los puntos de lectura, para que lleguen a las bibliotecas escolares, para que lleguen a las bibliotecas de aulas. Y mira, Fausto, el sábado en la actividad con los maestros de la Romana, Sí. nosotros todas estas actividades que vamos, llevamos libros para donar a los profesores. Y cuando yo anuncié que a cada maestro presente se le iba a entregar un kit de 5 libros, esas mujeres saltaron de sus asientos y aplaudieron. Se pusieron locas de contento. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos libros a su disposición. Porque es que en el Ministerio de Educación nunca se le había dado importancia al libro. O sea, el libro era algo que estaba ahí para hacer negocios y para lo mínimo. Pero ahora realmente hay una política encaminada a que todo el sistema educativo tenga libros disponibles. Ya. Yo creo que ojalá que logremos que el Ministerio de Educación influya en los docentes, porque los docentes son el canal más importante para estimular frente a los alumnos el libro y la lectura. Depende de cómo un maestro se exprese, depende de la manera en que pueda explicar un texto, depende de cómo puede convencer, porque en definitiva el libro también hay que promoverlo. ¿Cómo tú explicas, por ejemplo, las historias que se contienen, de alguna manera, en El Quijote? ¿O cómo tú explicas La Sangre, la novela de Tulio Cestero? ¿Cómo tú se lo presentas a los estudiantes para que tengan interés en conocerlo? Yo creo que hay múltiples formas, y ese es uno de los aspectos, el metodológico, de cómo presentar el libro. Mira, Fausto, Porque si decimos que todo esto es muy complicado y que esto hay que tener cerebro para entenderlo, es muy difícil que los estudiantes... Nosotros vamos a tener asesoría de organismos internacionales, el CERLAL, la OEI, y una de las cosas número uno que contempla Dominicana es la formación del docente y el bibliotecario como mediador de lectura. O sea, nosotros estamos, esos profesores que nosotros reunimos en la Romana el sábado era para eso, para adoctrinarlos, para darles técnicas de promoción de la lectura en las aulas. Porque estamos conscientes que si no fomentamos el hábito lector también en los profesores, las cosas se dificultan más. Pero además nosotros tenemos un proyecto con los institutos de formación. Los estudiantes que están estudiando magisterio en Luis Fodosu, en los distintos recintos, nosotros tenemos un plan para ellos de movilizar la lectura en torno a ellos, de crearle la conciencia, de motivarlos, de entregarles libros, de formarlos como mediadores de lectura, de promover la escritura creativa entre ellos, porque son ellos quienes luego van a llegar a las aulas y van a incentivar la lectura en los estudiantes. O sea, esto es una cadena. Y por eso también hablamos de la relevancia de las familias, de que las familias tengan libros, de que, mira, el día 29, aprovecho para invitarte, Fausto, al primer Festival Nacional de Lectura. Desde tu oficina, tú puedes convocar a tus empleados, a tus amigos, a leer durante 10 minutos. El Festival Nacional de Lectura busca el día 29 de octubre movilizar a la mayor cantidad de gente posible en torno al libro de la lectura. ¿Qué se va a hacer ese día? En las aulas se va a leer, los profesores van a leer, los estudiantes van a leer textos propios y ajenos. Se van a invitar a las familias de los estudiantes a que visiten las bibliotecas y las aulas ese día. Vamos a llevar 80 de los escritores más importantes del país a las aulas, a conversar con los estudiantes y los profesores.
vamos a tener intercambio de libros, préstamo de libros, donaciones de libros, recitales poéticos. Voy a invitar al presidente de la República, al ministro de Educación Superior, a la ministra de Cultura. El ministro de Educación está comprometido con este Festival Nacional de Lectura para que ese día 29 en el país entero se movilice el libro. Yeah. Tenemos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional van a leer ese día. Se va a leer en parques, se va a leer en el metro. En el metro vamos a tener 2 puntos de lectura móviles ese día. Vamos a entregar libros en el metro, vamos a hacer lecturas en el metro, vamos a ir a la radio, a la televisión. Es una movilización nacional con este Festival Nacional de Lectura. Qué bueno. ¿Qué buscamos con esto, Fausto? Sí. Poner en boga, poner sobre el tapete, hacer visible el libro y la lectura. No solamente el libro físico, sino vamos a leer también a través del celular. En el celular, en el móvil, en la tableta. La tableta, la computadora. Sí. Porque, óyeme, estos dispositivos tienen todas las bibliotecas del mundo. Y tú que eres un lector enfermizo, empedernido, sabes que las posibilidades de lectura son prácticamente infinitas a través de estos dispositivos digitales. Sí. Pero hay una frase muy importante de un amigo tuyo que se llama Luis R. Santos, que dice que primero se es lector y luego se elige el mecanismo de la lectura. Sí, porque la lectura es un proceso que comienza desde lo pequeño y poco a poco, en la medida en que el tiempo va transcurriendo, tú puedes ir evolucionando. Porque tú puedes comenzar con Marcial Lafuente Estefanía, por decirlo, en una época que era tuya y mía. No, ¿verdad? Yo tenía un primo que era enfermo con eso Entonces, y yo vivía acechándolo. O tú puedes comenzar con las novelas de Corín Tellado, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, con eso, porque en definitiva la historia personal de cada quien es una historia única de cómo se relaciona con el libro. Usted puede comenzar con la lectura de la Biblia, o usted puede comenzar con la lectura de un texto complicado. Si logra con un texto complicado o complejo, qué sé yo, tú puedes leer una obra de Mario Vargas Llosa, tú dices La fiesta del chivo porque trata un tema dominicano. Es una obra compleja, que tiene una estructura, que tiene múltiples historias que te va narrando al mismo tiempo. Pero obviamente para entenderlo, para conocerlo, para apropiarse de él, para penetrar, porque hay un momento que tú entras al libro y el libro se apropia de ti y ya tú no lo puedes dejar hasta la última página. Y en algún momento tú quisieras que siguiera. Yo prefiero para los principiantes y lectores menos avesados darle a García Márquez. García Márquez, 100 años de soledad. 100 años de soledad es una caja china permanente, una historia tras de otra. Un Aureliano te trae otro Aureliano, un buen día te trae otro buen día. Y son óyeme, una de las grandezas que tiene García Márquez es esa facilidad, esa capacidad para narrar como un río desbordado, historia tras historias, y no hay lector que se resista a esa magia de García Márquez. Ahora, Mario Vargas es un poco más complejo. Fausto, antes de que terminemos, a mí me gustaría vamos a hacer una pausa, la última pausa la vamos a hacer ahora. Yo quiero que hablemos un poco de cultura. Del tema de cultura. Sí, yo quiero, en primer lugar, conocer, y lo vamos a hablar en un momento, esa relación de la Dirección General de Cultura con el Ministerio de Cultura. En principio dije que hay una dependencia de algún modo, porque el Ministerio de Educación y Cultura tenía toda la parte de cultura y luego ya de ahí salió un nuevo ministerio. Pero en un momento volvemos para tratar en la última parte esa relación entre ustedes y el Ministerio de Cultura, que ahora está en manos de Milagros Germán, una arquitecta y comunicadora que ha tenido mucho éxito en su trabajo y que estuvo hasta recientemente en la Dirección de Comunicación del Gobierno del presidente Luis Abinader. En un momento retornamos. Bien, Luis R. Santos, ese último tema del que hablamos y que a ti te interesa también, pero a mí también, yo quiero saber cómo es que ustedes en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación todavía mantienen ese espacio y cómo colaboran, cómo apoyan, cómo se relacionan con el Ministerio de Cultura.
Fíjate, mira, yo te cuento que a principios de gobierno yo fui 2 meses director general del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. ¿Así? Sí. Entonces, cuando yo llego ahí, me doy cuenta que tengo 2 personas para promover el libro y la lectura en el país. 2 personas en el departamento que debe ser, para mí, uno de los más relevantes del Ministerio de Cultura. Y hablé con el ministro Fulcar, le dije, yo tengo interés en dirigir la cultura aquí en educación. Por suerte, estaba vacante la posición y me nombraron. ¿Por qué yo me fui? Porque ahí hay una limitante de recursos extraordinaria. En el Ministerio de Cultura. Sí. No hay personal. Pero luego vamos a entrar al tema real del ministerio. Nosotros ahora mismo trabajamos con la Dirección General del Libro y la Lectura en mancomunidad. Por ejemplo, nosotros abrimos recientemente 2 puntos de lectura en Moca, uno en Ortega y otro en el Higuerito. Esto lo hicimos de manera conjunta con Cultura. ¿Qué hicimos? Ellos aportaron libros y nosotros también. Nosotros llevamos las mesas y el personal que va a atender esos puntos de lectura son del Ministerio de Educación. Cuando en el Ministerio de Cultura se haga lo que yo creo que debería hacerse, este plan de fomento del libro de lectura fluirá de manera grandiosa. Si se hacen esas alianzas estratégicas, pero habiendo previamente hecho grandes ajustes en el Ministerio de Cultura. ¿Qué debe hacer? A ver, ¿qué debe hacer el Ministerio de Cultura? Mira, Fausto, yo lo voy a decir aquí públicamente. Sí, es posible, sí. El presidente de la República puede poner a Dios de ministro de Cultura y no van a obtener los resultados óptimos que el país necesita en materia cultural. Primero, el Ministerio de Cultura no tiene estructura. Por ejemplo, yo soy director de Cultura del Ministerio de Educación. Yo digo ahora, vamos a hacer una actividad en Jimaní. Yo llamo al director del distrito de Jimaní y le digo, vamos a hacer esto en Jimaní, apóyanos. Ese director del distrito tiene vehículo, tiene secretaria, tiene un fondo descentralizado, tiene celulares, tiene un local propio, tiene personal. Ahora llámate al de Jimaní en Cultura. Si hay un encargado de Cultura en Jimaní, es una botella de 30,000 pesos que se la dieron porque hizo campaña por el PRM o por el partido que está en el gobierno. Antes era lo mismo con el PLD. ¿Qué pasa? Para tú obtener un resultado en cultura, tú tienes que reformular su estructura. Ojo, Milagros Germán, para obtener éxito en cultura, lo primero que hay que hacer es tener una estructura nacional descentralizada, con recursos para trabajar. Nadie puede trabajar a manos peladas. Y en cultura se va a chapear el patio sin machetes. En cultura hay que hacerle una estructura nacional descentralizada. Número 1. Hay 5 regionales. Bueno, esas 5 regionales distribúyelas por provincias. La región norte tiene 6 o 7 provincias. Entonces, cada provincia debe tener una oficina provincial de cultura, con presupuesto, con recursos para trabajar, que no dependa de que si necesitan 100,000 pesos, tengan que tramitarla a Santo Domingo y duren 6 meses para sacar un chequecito. Sí, porque la burocracia entorpece cualquier proyecto. Número 2, Bellas Artes. Ningún ministerio de cultura del mundo puede trabajar como el nuestro, la Dirección de Bellas Artes. Tiene una nómina que se traga el presupuesto casi en su totalidad. ¿Y con qué va a trabajar? ¿Con cuáles recursos va a hacer la función principal? Yeah. Bellas Artes, ¿cuál es la función de un Ministerio de Cultura? Es propiciar la creación artística, formar a los artistas. No es hacer espectáculo. El espectáculo es consecuencia de la formación artística que ha auspiciado el Estado a través de esas instituciones. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene que tomar por los cuernos a Bellas Artes. Y yo estoy proponiendo que para que haya una revolución cultural en el país, que en cada provincia del país haya un centro cultural provincial, donde se imparta arte de toda escultura, pintura, danza, música, una pequeña biblioteca, teatro, que se puedan hacer presentaciones. Pero hay mucha labor individual.
a veces de asociaciones privadas, colectivos que se han formado para trabajar en esas áreas, en donde está ausente, por supuesto, el apoyo oficial. Es que el Estado, y lo buscan. Yo creo que la alianza público-privada es muy relevante en todo, en un país, sí. Pero el Estado, la responsabilidad de la cultura nacional recae sobre el Estado. Eso constitucionalmente, eso está establecido. El Estado es quien tiene que proveer los recursos y las facilidades para que se desarrolle el país culturalmente. Bien. Entonces, mira, descentralización nacional con fondos. Sí. Bellas Artes trabajando a nivel nacional con esos centros. No necesariamente tienen que ser cosas lujosas, de que un centro cultural como el Perelló o el León, no, cosas modestas. Pero eso son actividades privadas del sector privado. Exacto. Con apoyo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer en ese centro cultural provincial? Tú llevas a los estudiantes de la educación secundaria, sí. Tú llevas a los muchachos de sus barrios, a esos muchachos del campo que quieran practicar. No es para que sean artistas necesariamente, es que el arte y la cultura son mecanismos de vida. Pero va a descubrir potenciales creadores y artistas que no hay otra manera de identificarlos si tú no llegas con alguna manifestación de arte. Claro. Ya sea cultural, visual, ya sea musical, danzante, como tú quieras. Pero el Estado tiene que llegar hasta esos lugares para extraer la información y tener la posibilidad de que cualquiera con un potencial para el arte lo pueda desarrollar. Sí, eso es así. Mira, otra cosa, la política del libro y la lectura en el Ministerio de Educación, de Cultura, tiene que ser uno de los ejes centrales. Yeah. El libro y la lectura. Ustedes lo hacen en el Ministerio de Educación como dirección cultural del Ministerio de Educación, pero en el área de cultura del ministerio es para el país. Claro, porque, óyeme, nosotros como Ministerio de Educación no podemos echarnos encima el país entero. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo constitucional y nuestro mandato es el sistema educativo preuniversitario. Ahora, el ministro Fulcar es un hombre que de luces, un hombre que sabe la relevancia que tiene socialmente la lectura y nos permite a nosotros trabajar. Por ejemplo, nosotros vamos a poner puntos de lectura en el metro. Eso debería ser un trabajo mínimamente impulsado por cultura. Pero mira, en concordancia con nosotros. Luis, han pasado muchas cosas. En el Ministerio de Cultura ha habido artistas, cantantes, novelistas, poetas, escritores, arquitectos, de todo. De todo hemos tenido. Ahora tenemos una comunicadora que también es arquitecta. ¿Hay que desmeritar o hay que quitarle posibilidad no, a la ministra de Cultura? Yo lo que quiero porque sea comunicadora. No, pero es que el Estado lo que necesita son gerentes. Oye, tú tú acabas de decir. Tú puedes poner un economista a dirigir el Ministerio de Cultura. Un economista, y ese economista dice, vamos a desarrollar un plan, porque Abelino Stanley le escribió una carta que no es de amor a Milagros Germán, donde le dice, ministra, si usted quiere tener éxito cultural, trace un plan de desarrollo cultural, no haga eventos. ¿Sabe por qué? Porque la política usualmente toma a los eventos para promover, pero eso es mucha espuma y poco chocolate. Repito, todo lo que se produce a nivel artístico es fruto de una política. O sea, el evento nace del plan cultural. Eso es lo que estamos nosotros abogando, para que el Ministerio de Cultura trabaje más con la formación, facilitar el trabajo de la gente de la cultura. Y por supuesto que tiene que haber una gran conexión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, porque en el Ministerio de Educación es que están los jóvenes, es que están los estudiantes, y hay que buscar una manera de que haya una sinergia. Por supuesto, este país está lleno de creadores, poetas, artesanos, bailarines, con autores de textos, poetas que tienen interés en divulgar su trabajo, en conectarse con el mundo y con la sociedad. Qué bueno, el Ministerio de Cultura tiene... Ahora se nos olvidó tocar el tema de que ya tengo entendido que para enero o diciembre ya se va a nombrar al director general de mecenazgo cultural. Esa ley puede dar un gran impulso a la cultura dominicana, pero tenemos que tener gestores de altísimo nivel en ese plan. O sea, eso no es una persona que sepa lo que es, cómo se gestiona con el sector privado. Porque es una ley
de incentivo fiscal. De incentivo fiscal, para que por supuesto. Si tú quieres, por ejemplo, ¿qué empresario del este se va a negar a desarrollar un proyecto cultural si se lo van a cargar, si se lo van a debitar parte de impuestos, a la parte de los impuestos? Claro. Entonces, oye, ahora mismo hay una grandísima oportunidad para la educación y la cultura de este país. Sí, no, y además que ha habido familias e instituciones como la familia León Jiménez de Santiago, los Perelló, como los Perelló de Baní o del sur del país, que han hecho una gran labor y son un ejemplo importante en la promoción de instituciones de carácter cultural. Luis, muchas gracias por tu aceptación de esta conversación, por ofrecernos todas estas informaciones. Nada más que recordar que el 29 de octubre va a haber un gran festival de la lectura en todo el territorio nacional. Qué bueno. Te agradecemos todas estas informaciones y es una especie de como conclusión de todas estas conversaciones que hemos tenido con intelectuales, maestros, escritores que han conversado con nosotros sobre estos temas. Esperábamos muy sinceramente esta conversación contigo. Muchas gracias, Luis. A ti, Fausto. Nuestro aprecio y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.